Mi bully es mi nuevo jefe. El destino tiene un humor retorcido, y mi vida parece ser su chiste favorito. Cuando entré a la oficina aquel lunes, con los nervios destrozándome el estómago, no tenía idea de que la peor parte del día no sería la presentación del informe que tanto temía. No, la verdadera sorpresa me esperaba al cruzar la puerta de la sala de reuniones. Allí estaba él, Martín Santoro, el tipo que me hizo la vida imposible en el secundario, el que se burlaba de mi corte de pelo, de mis zapatos desgastados, de mi forma de hablar, el que logró que cada día de esos 5 años se sintiera como un campo minado. Y ahora, con una sonrisa profesional y un traje que parecía hecho a medida, se presentaba como mi nuevo jefe. «Tommy, ¿eres tú?», dijo, con una mezcla de sorpresa y entusiasmo que me resultó irritantemente genuina. Mi garganta se secó. Me obligué a sonreír, aunque cada fibra de mi ser gritaba que saliera corriendo de ahí. «Martín», respondí, logrando que mi voz sonara neutral. «¿Qué? Sorpresa». No era sorpresa. Era una broma de mal gusto del universo. El primer mes bajo su dirección fue un ejercicio constante de autocontrol. Cada vez que me daba una indicación o me pedía un informe, mi mente viajaba al pasado. A los empujones en los pasillos, a las risas ahogadas en el aula, a las notas pegadas en mi mochila con insultos escritos en letras mayúsculas. Por más que intentara disimular su nueva actitud amable, yo no podía confiar en él. Mantenía la distancia, sabiendo que cualquier gesto amable podría ser una trampa. Y con toda la razón, porque pronto me di cuenta de que, aunque ya no me atacaba con palabras crueles, Martín seguía encontrando formas de hacerme la vida imposible en el trabajo. Eran pequeños sabotajes, correos importantes que nunca llegaban, indicaciones contradictorias que terminaban en errores que él mismo se encargaba de destacar frente al equipo. No entendía por qué lo hacía. ¿Era acaso un juego para él? Una tarde, después de un día especialmente frustrante, lo confronté. «¿Por qué sigues haciéndome esto, Martín?», le dije, conteniendo la rabia que amenazaba con desbordarme. «Pensé que habías cambiado, pero parece que sigues siendo el mismo». Martín se quedó callado por un momento. Luego, con una expresión que no logré descifrar, respondió: «¿No es lo que piensas? Entonces dime qué es», insistí. «Porque no tiene sentido». Él desvió la mirada, como si estuviera librando una batalla interna. Finalmente, dejó escapar un suspiro y dijo algo que sonó casi como una disculpa. «Es complicado. Tal vez no soy tan diferente de quien era antes». Ese fue el fin de nuestra conversación. Nunca explicó sus motivos, y yo nunca insistí en buscar respuestas. Pero algo en su forma de actuar me hizo preguntarme si había algo más, algo que nunca me diría. Martín se quedó con sus secretos, y yo con mi desconfianza. Lo que fuera que guardaba dentro de sí, nunca lo compartió conmigo. Y tal vez era mejor así. Con el tiempo, el trabajo comenzó a intensificarse. Las fechas de entrega parecían encadenarse una tras otra, y los proyectos requerían más horas de las que había en un día. Me encontraba constantemente al borde del agotamiento, pero me negaba a ceder. No podía dar a Martín ni una sola razón para señalarme como ineficiente. Martín, sin embargo, parecía empeñado en estar siempre cerca, ya fuera en las reuniones, ofreciéndose a revisar mis avances, o apareciendo de repente en mi escritorio con preguntas aparentemente inofensivas. Lo hacía con una sonrisa que me irritaba profundamente. Cada gesto de generosidad o bondad que venía de él me resultaba repugnante. Lo interpretaba como una actuación, una máscara más que utilizaba para manipularme. «Tomás, ¿te puedo ayudar con algo?», me dijo una tarde, mientras yo luchaba con una presentación que necesitaba tener lista para el día siguiente. Lo miré fijamente, intentando descifrar sus intenciones. Su tono era neutral, casi amable, pero yo no me dejaba engañar. «No, gracias. Estoy bien», respondí con frialdad, volviendo mi atención a la pantalla. Él no se movió. Permaneció allí, observándome por unos segundos antes de asentir y marcharse. Aunque se retiró, la tensión en mi pecho no disminuyó. Su presencia había dejado un rastro, como siempre lo hacía. Había algo extraño en su comportamiento, algo que no lograba entender. A veces me parecía que buscaba acercarse a mí, pero de una forma torpe y poco efectiva. Y eso solo me ponía más a la defensiva. Me negaba a bajar la guardia, convencido de que cualquier muestra de vulnerabilidad podría ser usada en mi contra. Los días pasaban y el patrón se repetía. Martín seguía ofreciéndome su ayuda de manera casi insistente, y yo seguía rechazándola con la misma frialdad. La desconfianza había echado raíces profundas, y no había nada que él pudiera hacer para cambiarlo. Al menos, eso pensaba yo. Una noche, después de terminar un informe que había requerido casi 3 semanas de trabajo continuo, me encontré solo en la oficina. Eran casi las 10,
y el silencio pesaba tanto como el cansancio acumulado. De pronto, escuché pasos. Martín entró a la sala con 2 tazas de café. Pensé que podrías necesitar esto, dijo, dejando una taza junto a mi escritorio. Lo miré, desconfiado, pero tomé el café. Un sorbo me hizo darme cuenta de lo mucho que lo necesitaba. Gracias, murmuré, casi a regañadientes. Martín no dijo nada. Simplemente se sentó frente a mí y sacó su portátil. Trabajó en silencio mientras yo terminaba los últimos detalles. Aunque su presencia me incomodaba, no podía negar que, por primera vez, no se sentía como una amenaza. A medida que las semanas pasaban, momentos como ese comenzaron a repetirse. Martín no intentaba forzar conversaciones ni me daba razones para sospechar. Solo estaba ahí, como una sombra constante pero tranquila. Y aunque mi desconfianza seguía firme, había algo en su persistencia que comenzaba a desgastar mis barreras. Era como si estuviera esperando pacientemente a que yo bajara la guardia, pero sin presionarme. Y eso me confundía más que nada. Pero había algo que no podía ignorar. Martín parecía caerle bien a todo el mundo. Los compañeros del equipo parecían admirarlo y, peor aún, confiar en él. Lo veían como un líder comprensivo, alguien dispuesto a ayudar en lo que fuera necesario. Las risas y bromas compartidas en los pasillos, las felicitaciones en las reuniones por su supuesta empatía y colaboración me frustraban profundamente. Todo me parecía falso, una fachada cuidadosamente construida. Pero no lograba encontrar ninguna falla real en su comportamiento. Era como si el Martín que conocí en el secundario hubiese desaparecido, reemplazado por alguien que se había convertido en el centro de atención. No entendía cómo nadie más veía lo que yo veía. ¿Cómo podía ser tan evidente para mí y pasar desapercibido para los demás? Había momentos en los que incluso yo me sentía confundido, especialmente cuando Martín me ayudaba con el trabajo. Y no hablo de ayuda superficial, sino de una colaboración genuina que, aunque me pesara admitirlo, me facilitaba las cosas. En una ocasión, me quedé atascado con un informe que requería datos que no lograba organizar correctamente. Martín se ofreció a revisar el documento conmigo y, en cuestión de horas, habíamos resuelto un problema que me había quitado el sueño durante días. «Buen trabajo, Tomás», dijo al final, con una sonrisa sincera que no supe cómo interpretar. Me sentí agradecido, aunque al mismo tiempo esa gratitud me irritaba. Era como si cada gesto suyo socavara mi determinación de mantenerlo a distancia. A pesar de todo, no podía dejar de lado mi desconfianza. Seguía esperando el momento en que la máscara se cayera, el momento en que me demostrara que nada había cambiado. Y mientras tanto, yo seguía librando una batalla interna, atrapado entre la frustración de verlo integrarse tan perfectamente y el peso de mi propia duda. Quizás era yo el que no había cambiado. Quizás seguía atrapado en un pasado que él había decidido dejar atrás. Pero incluso si eso era cierto, no estaba listo para bajar la guardia. Aún no. Y entonces, el giro que nunca esperé llegó. Una tarde, mientras trabajaba en la oficina hasta tarde, recibí un correo electrónico que no estaba destinado para mí. Lo abrí por accidente, pensando que era una respuesta a uno de mis informes, pero lo que encontré fue un mensaje personal de Martín dirigido a alguien de recursos humanos. El asunto del correo era breve: solicitud de transferencia de equipo. Y el cuerpo del mensaje era aún más desconcertante. No creo que pueda seguir manejando esta situación mucho más tiempo. Mi presencia parece causar más problemas de los que resuelve. No quiero ser una fuente de conflicto para Tomás, pero tampoco puedo decirle la verdad. Solicito formalmente un cambio de puesto o equipo. Espero que entiendan. Me quedé paralizado frente a la pantalla. ¿Qué verdad no podía decirme? El correo, tan breve como era, planteaba más preguntas de las que respondía. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi desconfianza tambaleaba. Tal vez había algo que nunca había entendido sobre Martín. Y tal vez, solo tal vez, era hora de averiguarlo. Esa misma noche, mientras intentaba ordenar mis pensamientos, una llamada telefónica interrumpió mi meditación. Era un número desconocido, pero por alguna razón decidí contestar. «Tomás», dijo una voz al otro lado, y reconocí al instante que era Martín. Su tono era serio, casi nervioso. «¿Qué quieres?», respondí, intentando sonar firme, aunque la sorpresa me había desarmado. «Necesito que me escuches», dijo rápidamente, como si temiera que le colgara. «Hay algo que tienes que saber. Es sobre lo que viste hoy y sobre el pasado». Mi corazón se aceleró. Esta vez sentía que no podía escapar de lo que fuera que Martín estuviera a punto de confesar. Y aunque una parte de mí quería colgar y no escuchar nada, otra parte, una que no quería admitir, estaba lista para enfrentar lo que viniera. «Estoy escuchando», dije al fin, con el pulso golpeando fuerte en mis oídos.
Lo que Martín dijo a continuación cambió todo lo que creía saber. El silencio al otro lado de la línea se hizo eterno. Mi respiración era pesada, y la tensión parecía tangible, como si pudiera cortarse con un cuchillo. Finalmente, Martín habló. Tomás, lo que voy a decirte no es fácil para mí, y probablemente tampoco lo sea para ti, dijo, su voz cargada de un nerviosismo que rara vez había mostrado. Pero siento que es momento de ser honesto, aunque eso signifique complicar aún más las cosas. Sentí que un nudo se formaba en mi estómago. Las palabras de Martín eran un rompecabezas que aún no sabía cómo encajar. Adelante, respondí, tratando de mantener mi voz firme. Ya estoy escuchando. Cuando estábamos en el secundario, yo no era el tipo de persona que aparentaba ser, comenzó. Lo que te hice pasar, todo lo que te hice sentir, fue mi manera cobarde de lidiar con algo que no entendía en ese momento. Algo sobre mí mismo. El aire pareció volverse más pesado. Martín continuó antes de que pudiera procesar del todo sus palabras. La verdad es que siempre te admiré, Tomás. Y no solo eso, creo que, de alguna manera, siempre sentí algo más por ti. Pero estaba tan atrapado en el miedo, en la confusión, que en lugar de acercarme, elegí hacerte daño. Era más fácil ocultar lo que sentía detrás de un comportamiento horrible que enfrentar lo que realmente estaba pasando dentro de mí. Mi mente iba a 1000 por hora. No sabía qué decir. No sabía cómo reaccionar. La confesión de Martín era lo último que esperaba escuchar. No espero que me perdones, dijo, interrumpiendo mis pensamientos. Ni siquiera espero que entiendas. Solo quería que supieras la verdad. Porque desde que comenzaste a trabajar aquí, he estado tratando de compensar todo el daño que te hice. Pero cada vez que intento acercarme, siento que solo empeoro las cosas. Hubo un largo silencio después de eso. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. No podía negar que las palabras de Martín despertaban algo en mí, algo que no sabía si era enojo, tristeza o incluso un atisbo de compasión. Martín, empecé, con la voz quebrada. No sé qué decir. No tienes que decir nada ahora, respondió rápidamente. Solo quería que supieras la verdad. Lo que hagas con ella depende de ti. Pero, por favor, no pienses que esto cambia nada en el trabajo. Mi intención no es confundirte ni hacerte sentir incómodo. Si prefieres mantener distancia, lo entenderé. La llamada terminó poco después, y me quedé sentado en mi escritorio, mirando la pantalla del ordenador sin realmente verla. La confesión de Martín seguía resonando en mi cabeza, y no sabía cómo lidiar con las emociones contradictorias que me invadían. Parte de mí quería gritarle, decirle que sus palabras no justificaban el dolor que me había causado. Pero otra parte quería entender. No podía dejar de recordar el pasado. Las risas burlonas, los comentarios hirientes, la constante sensación de ser observado y juzgado. Era como si todo ese dolor estuviera grabado a fuego en mi memoria. Ahora que sabía la razón detrás de todo, me sentía atrapado en un torbellino de emociones, rabia, incredulidad, tristeza y, de forma inesperada, una leve empatía. No sabía si reírme de lo absurdo de la situación o llorar por todo lo que había sufrido. Una parte de mí quería creer en el arrepentimiento de Martín. Quería pensar que su cambio era genuino, que realmente estaba intentando ser mejor. Pero el resentimiento era un hueso duro de roer. No podía simplemente olvidar todo el daño que me había hecho. Por mucho que quisiera avanzar, esas cicatrices seguían ahí, recordándome quién era Martín y lo que significaba en mi vida. Los días pasaron y aunque intentaba enfocarme en el trabajo, la confesión de Martín seguía rondando mi mente. Era frustrante ver cómo todos en la oficina parecían adorarlo. Su carisma, su capacidad para resolver problemas, incluso su sentido del humor. Todo eso me hacía sentir más confuso. ¿Cómo podía alguien que había sido tan cruel conmigo convertirse en una persona que parecía caerle bien a todos? Me frustraba no encontrarle fallas, como si mi odio hacia él se tambaleara cada vez más. Sin embargo, no podía negar que había sido de gran ayuda. En más de una ocasión, sus consejos habían sido clave para resolver proyectos que parecían imposibles. Cada vez que me ayudaba, sentía una punzada de agradecimiento que intentaba ahogar rápidamente. Porque admitir que Martín estaba haciendo algo bueno era como traicionar a ese adolescente que había sufrido tanto por su culpa. Una tarde, mientras revisábamos un proyecto juntos, la tensión en el aire era palpable. Intenté mantener la conversación estrictamente profesional, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía una mezcla de incomodidad y curiosidad que me desconcertaba. Finalmente, no pude evitar soltarlo. ¿Por qué ahora?, le pregunté, sin apartar la vista de los papeles frente a mí. Martín levantó la mirada, claramente sorprendido por mi pregunta. ¿A qué te refieres? A esto, dije, señalando los documentos y todo lo que nos rodeaba. Tu ayuda,
Tu cambio de actitud, todo. ¿Por qué decidiste que ahora era el momento de intentar arreglar las cosas? Él suspiró y se pasó una mano por el cabello, como si buscara las palabras correctas. Porque me di cuenta de que no puedo cambiar el pasado, pero si puedo intentar hacer las cosas bien en el presente, respondió. ¿Y por qué me importas, Tomás? Siempre me has importado, aunque no lo supieras. Sus palabras me dejaron sin aliento. Por mucho que quisiera mantener mi desconfianza, no podía ignorar la sinceridad en su voz. Pero tampoco podía ignorar el peso de los recuerdos que aún me perseguían. Quizás algún día podría encontrar una manera de reconciliar esas dos partes de mí. Pero, por ahora, lo único que podía hacer era seguir adelante, un paso a la vez.